Listo, chiquillos, está grabándose la clase en estos momentos. Yo les decía a ustedes que cuando uno habla de cinética, siempre se refiere al análisis de la velocidad, ¿cierto? Cuando uno dice que un móvil contiene una alta energía cinética, es porque este móvil está en movimiento y a una alta velocidad. Desde ese punto de vista, entonces, hablar de cinética química corresponde exactamente al estudio de la velocidad de una reacción química. Ya nosotros hemos hablado de qué es una reacción química. Una reacción química consiste en la transformación de sustancias para dar otras sustancias. ¿No es verdad? Entonces, una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa distinta es saber en cuánto tiempo va a ocurrir esto. Por tanto, la cinética química va a ser un acercamiento para ustedes, chiquillos, de cuánto se demoran en ocurrir los procesos. ¿Tiene relevancia esto? Por supuesto que tiene relevancia, toda vez que nosotros podemos influir en esta velocidad de reacción. Podemos hacer que una reacción sea más lenta, que una reacción sea más rápida, ¿sí? Con factores como la temperatura, la presión, el pH, etc. Por lo tanto, la clase de hoy yo les quiero compartir a ustedes la parte teórica, eventualmente, de lo que significa estudiar la cinética química o la cinética de una reacción química. ¿Ya? Partamos entonces con lo siguiente. Yo aquí les estoy mostrando, chiquillos, una reacción química. Miren, el bromo y el ácido, digamos, fórmico, o el formaldehído también se llama este, ácido formaldehído, eh, son los reactantes, ¿sí? Y los productos serían entonces el anión bromuro, los protones y CO2. Resulta que el ácido brómico se descompone en presencia de este ácido, perdón, el bromo se descompone en presencia del ácido, y ahí uno puede tener una interpretación visual de lo que está ocurriendo. El bromo, chiquillos, es de un color más bien rojo pardo, ¿cierto? El bromo, ahí uno lo puede visualizar, que es de un color rojo pardo. Ahí está. A medida que avanza la reacción, que el bromo se va combinando con este ácido, el bromo se va descomponiendo, va desapareciendo y se transforma en bromuro, en ácido y en CO2. Todas estas especies son no coloreadas, sin embargo el bromo es coloreado. Por tanto, una forma de visualizar cuando la reacción termina es, eh, digamos, cuando se termina el color, cuando la solución se decolora. Ahora, uno puede basarse en el ojo humano para establecer cuándo la reacción termina o lo puede hacer derechamente con algún instrumento que permita determinar la ausencia de color. Pero, dado eso, nosotros vamos a terminar ahora, vamos a ser capaces de ver cómo somos capaces de analizar la velocidad de una reacción. ¿Ok? Ya, miren. Para esta reacción en particular, chiquillos, yo puedo ir, ¿no es cierto? Partir, quiero que miren esta tablita, la tablita que está al lado izquierdo, ahí, se la canté. Yo tengo el tiempo inicial, que sería el tiempo 0 segundos, y voy aumentando a 50, 100, 150, hasta llegar a 400 segundos. Y voy viendo cómo va decayendo la concentración del bromo a diferentes tiempos. ¿Sí? Lo puedo hacer con un instrumento, por ejemplo. Entonces, lo que yo estoy estudiando es cómo va desapareciendo. Esta es como una variación de la concentración de bromo en el tiempo. ¿Sí? Ahí se las muestra. Uso la D, uso la letra D para decir que es como un cambio, una razón de cambio, chiquillos. Después vamos a entender que esas son ecuaciones diferenciales, pero no es mi objetivo que ustedes lo vean esto desde un punto de vista de ecuaciones, sino que lo veamos desde un punto de vista aplicado. ¿Ya? Entonces, lo importante es que usted parte de una concentración 120 y a medida que avanza el tiempo, vamos a disminuir un poquito ahí, a medida que avanza el tiempo, esa concentración va disminuyendo, ¿cierto?
va disminuyendo hasta alcanzar su punto, digamos, mínimo a 400 grados. Obviamente que si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a ir viendo cada vez menos concentración de bromo respecto del tiempo. Es como cuando uno lo hace en física, que determina cuál es la velocidad de un móvil, distancia partido por tiempo. Obviamente que las reacciones químicas no se manejan en términos de distancia, pues se manejan en términos de concentraciones. ¿Sí? Y ustedes se van dando cuenta que la velocidad va desapareciendo a medida que disminuye la concentración de bromo en el tiempo. Existen muchas formas, chiquillos, de analizar la velocidad. Puedo escoger un reactante, como en este caso el bromo, puedo escoger algún producto, como el caso del CO2, por ejemplo. Y entonces con cronómetro en mano, yo puedo determinar cuál va a ser la velocidad de la reacción en forma general, forma genérica, digamos, la velocidad de una reacción. Miren aquí, por ejemplo, chiquillos, bueno, perdón por la propaganda, se me pasó. Esto también yo lo hago en la Universidad Andrés Bello, pero estamos en INACAP, ¿no es cierto? Yo puedo estudiar una reacción de descomposición del agua oxigenada. Ese agua oxigenada, que sería reactante, se descompone en agua líquida y oxígeno gas. Entonces, yo puedo buscar, aquí está el agua oxigenada, yo puedo buscar cómo se descompone y el oxígeno atraparlo, una trampa ahí de agua, y ir estudiando la presión. Y entonces voy determinando la presión en términos, pero ahora el gráfico es distinto, porque ahora yo me preocupé de un producto, ¿cierto? Y un producto en el tiempo aparece, un reactante en el tiempo desaparece. ¿Sí? Entonces, chiquillos, yo les quiero plantear lo siguiente. Miren, esta es como una introducción al estudio. Nada de esto, digamos, es relevante, sino que les quiero contar cómo hacen los químicos en general cuando investigan la velocidad de descomposición o de formación de ciertas especies, ¿cómo lo hacen? Pueden hacerlo de diferentes formas, con instrumentos, con alguna forma, digamos, más artesanal, pero existe la forma de medir cómo aparece o cómo desaparece una sustancia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, yo aquí quiero aprovechar de mostrarles lo siguiente. Miren, vamos a... Esto me da por defecto. Yo voy a considerar, chiquillos, una reacción general. Miren, tengo la reacción A de A más B de B para dar C de C. ¿No es cierto? Tenemos dos zonas. Esta es una reacción general. Esta es una ecuación química general. Asumamos que está equilibrada, ¿no es cierto? Ecuación química general. Asumimos que esa ecuación está en equilibrio, está balanceada, en fin. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, estos coeficientes estequiométricos pequeños, o sea, las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos. Y A, B y C mayúsculas son las especies. Por lo tanto, en esta zona yo tengo los reactantes y en la parte de la derecha tengo los productos. ¿Sí? Entonces, existe una forma de determinar la velocidad de la reacción. Entonces, la velocidad de una reacción, chiquillos, V, va a ser igual a, ojo, puedo escoger cualquiera de los tres. Si escojo un reactante, voy a plantear que es, la definición, es menos 1 partido por el coeficiente estequiométrico de cómo cambia, eso significa la D, por favor, la concentración de A respecto del tiempo. Así se define en términos teóricos una reacción química, la velocidad de una reacción química. Profe, Dígame. ¿qué era la D? Es que no escuché bien. No, la D significa simplemente una razón de cambio. ¿Cuánto cambia Ok. A en el Ya. tiempo? ¿Cuánto cambia Gracias, A profe. respecto a cuánto cambia el tiempo? Velocidad de una reacción.
Escojo A, pero también puedo escoger B. Digo, menos 1 partido en B por la concentración, o cómo cambia, eso significa la D, la concentración de B en el tiempo. Y eso también va a ser igual, ahora positivo, a 1 partido por el coeficiente estequiométrico por cómo cambia la concentración de C en el tiempo. ¿Ya? Esta, chiquillos, es la forma teórica de expresar la velocidad. Teórica, expresión teórica. Igual como se hace en física, igual como se hace en otras ciencias que estudian velocidad. Ahora, me gustaría que me dijeran por qué el signo negativo aquí y por qué el signo positivo acá. ¿Qué significa ese signo negativo y qué significa el signo positivo? De alguna forma se los mencioné. Que el reactivo, no, el reactante, Muy bien. está disminuyendo para formar el producto. Entonces el producto va aumentando porque se está formando. Completamente excelente. Sin nada más que decir. El signo negativo implica que desaparece, mientras que el signo positivo indica que aparece. Ahora, siempre, chiquillos, la velocidad de reacción tiene que ser positiva. Y es por eso que cuando yo hablo de reactante le pongo un negativo para que sea negativo con negativo. Esa razón de cambio me da negativa. Entonces negativo con negativo me va a dar de positivo. ¿Sí? Y otra cosa importante que les tengo que decir es que las unidades de la velocidad de reacción son molar partido por segundo. Ojo, no es metros partido por segundo, sino que es molar partido por segundo. ¿Ya? No me vayan a decir jamás metros partido por segundo, porque las reacciones no corren ni avanzan. Las reacciones simplemente se consumen, se transforman. Entonces uno lo que está midiendo es cuánto se demora en desaparecer un reactante o cuánto se demora en aparecer un producto. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profesor, última pregunta. Las que ¿Cómo quieran, dijo? Molar partido por. Segundo. Ah, ya. Eso quería. ¿Ya? Gracias. Sí. De nada. De nada, de nada, de nada. Ya todo esto que les dije aquí, chiquillos, se los planteo también en palabras, miren. Aquí ya es más complicado, pero bueno, finalmente se estudia la velocidad y los mecanismos de las reacciones, ¿ya? Para procesos que no están en equilibrio, que todavía no alcanzan el equilibrio. Ahí les doy la reacción global. Les digo que A, B, E y F son coeficientes estequiométricos y calculamos la velocidad de consumo de reactivos o formación de productos. Y ahí entonces tenemos expresada la velocidad de conversión. Después yo puedo usar lo mismo, pero trabajar en términos de velocidad de reacción. Esto por favor no lo copien. Esto es lo mismo que dije yo, pero con más palabras. Esto lo pueden usar después para leer con más calma esta parte. ¿Ya? Pero creo que la explicación es mucho más clarita aquí. Es así como se define la velocidad de una reacción química. Es 1 partido por el coeficiente estequiométrico por cómo cambia la concentración en el tiempo. Y uno puede calcular la velocidad de una reacción escogiendo cualquiera de las especies, ya sean estos reactivos o sean estos productos, con el que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en el primer caso que les mostraba, chiquillos, yo ocupaba al bromo, porque el bromo tenía color y entonces me preocupaba de tomar el tiempo, cuánto se demoraba en llegar al final. Eso es un estudio. Acá me ocupaba del oxígeno, que era gas, y entonces calculaba el volumen de oxígeno para poder calcular la presión de oxígeno. ¿Sí? Y con la presión de oxígeno calculaba la concentración de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces yo podía ir determinando por diferentes propiedades de uno u de otro cómo calcular la velocidad. Miren, pongamos por ejemplo aquí, chiquillos, una reacción típica.
esta que está acá. Esa reacción se lee 1 mol de nitrógeno, se combina con 3 moles de hidrógeno y forman entonces 2 moles de amoníaco. La velocidad de reacción se puede expresar en términos de cualquiera de los tres. Negativo, cómo cambia la concentración de nitrógeno en el tiempo. Menos, también, igual a menos 1/3 de cómo cambia la concentración de hidrógeno en el tiempo, y eso va a ser igual a 1/2 de cómo cambia la concentración de amoníaco en el tiempo. ¿Sí? ¿Todos entienden de dónde salen estos numeritos? El 1 partido por 1, el 1 partido por 3 y el 1 partido por 2, ¿cierto? Los moles, ¿no? Claro, los coeficientes estequiométricos, los moles. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Ya? Eso es. Muy bien, chicos. Entonces, otra cosa que aquí es súper importante, esto que dice acá. ¿Por qué los químicos estudiamos velocidad de reacción, profe, si una vez que la reacción empieza yo no la puedo parar? No, eso no es así. Porque la velocidad de reacción, ojo, V, no lo voy a llamar R, V, depende de la temperatura, la presión y la concentración de los reactantes. Particularmente la concentración de los reactantes, que son los que empiezan la reacción, ¿no es verdad? Por tanto, ojo con eso. ¿Por qué se estudia la cinética química? Porque nosotros podemos influir en ella. Si no fuera así, entonces la tomaríamos como una condición. Y la velocidad no es una condición, es un parámetro que se puede ajustar. El día de mañana les va a tocar generar reactores, hacer reacciones, ¿no es cierto?, en reactores, en autoclave, y ustedes van a tener que manejar factores como la presión, la temperatura, la cantidad de reactivos que combinan, y todo eso les va a dar cierta velocidad al proceso que ustedes vayan a obtener. A veces van a tener que usar fármacos, van a tener que hacer titulaciones, cuidando la descomposición de una reacción. Van a tener que hacer en frío, van a tener que bajar la temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, ojo con eso. Muchos factores contribuyen a aumentar o disminuir la velocidad de una reacción. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Pero hasta aquí lo más importante que yo les he mencionado es que la velocidad de una reacción se calcula, o sea, no se calcula, porfa, ahí me equivoqué mal. Se expresa así. Esta es una expresión de la velocidad. La expresión teórica. Como en química tenemos la posibilidad de experimentar también, ¿cierto? Nosotros podemos establecer la velocidad de una reacción de manera experimental. Y entonces yo les voy a presentar a continuación lo que se denomina como ecuación cinética o ley de velocidad, chiquillos. ¿Ya? Okay, profe, pero si recién dijo cómo se calculaba, o sea, cómo se obtenía la velocidad. ¿Por qué ahora presenta otra forma? Porque esta, chiquillos, la ley de velocidad corresponde a una forma experimental de obtener la velocidad. ¿Ya? A ver, si yo en el laboratorio voy y manejo algunas variables constantes como la temperatura, la presión y el volumen, la velocidad de una reacción solo va a depender de la concentración de las especies que yo estoy mezclando. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles concentraciones puedo manejar? Solamente los reactivos. Pues solamente puedo manejar ese, porque yo lo voy a usar, lo voy a incorporar, y el agua, ¿cierto? Manteniendo constante, como les digo, chiquillos, la temperatura, todos los otros factores. Solamente voy a cambiar la concentración. Y voy a medir cuánto tiempo se demora en ocurrir la reacción. Y voy a hacer diferentes experimentos. En este caso particular, chiquillos, hice 3 experimentos. El experimento 1, empecé con una concentración original del reactivo A, 0.25.
empiezo con una concentración del reactivo B, 0.25, y mido la velocidad. ¿Cuánto tiempo se demoró en ocurrir esa reacción? Aquí me dio una velocidad de 2.83 molar, esto es molar, por segundo a la menos 1. Es otra forma de expresar, es lo mismo que decir molar partido por segundo. En algunos libros aparece así, en otros libros aparece molar partido por segundo. ¿Estamos? ¿Cuánto cambia la concentración de una especie en el tiempo? ¿Me siguen, verdad? Ya, Profe, me perdí un poco. dígame. Es- claro, primero el CH3Cl, claro, tiene 0.25 y el de lado tiene 0.25. ¿Esto no debería ser 1? ¿La suma de los dos? Ojo, que una ecuación química no es una suma algebraica, Fernando. Ok. ¿Vale? Yo digo, mira, al principio yo comienzo con una concentración 0.25 molar del reactivo y una concentración 0.25 molar de agua. Ok, ¿Vale? ¿eso quiere decir que tengo un 0.5 de algo más en el medio? ¿O no? No, No no. necesariamente. Es como que yo parto con 10 gramos de agua y 10 gramos de cloruro de metano. Ah, ok, Eso, 1 a 1. ¿sí? 1 a 1. Y eso entonces finalmente se combina hasta que la reacción se acaba. Tomo Ya. el tiempo. Los mezclo, estos 10 gramos con estos 10 gramos, 1 a 1, los mezclo. ¿Sí? Son 0,25 moles, por decirlo de alguna manera. Si es un litro, el recipiente son 0,25 moles de uno y 0,25 moles de otro. ¿Ya? Recuerde que la sumatoria de moles no es 1 a 1, en este caso Ya, en sí. particular. ¿Ya? Y tampoco estoy preocupado de cuánto producto me dio. Porque claro, el producto podría ser 0,25 mol de metanol y 0,25 mol de ácido clorhídrico. No estoy preocupado de la estequiometría, estoy preocupado de cuánto se demoró la reacción en ocurrir. Mm, ya. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Ahí sí le sigo un poco más. Ya. De hecho, vamos a establecer después algunas formas de determinar la velocidad. ¿Ok? Ya, entonces, chiquillos, miren. Voy a borrar esto ahí para que no... Después, otra experiencia aparte, incluso otro día, yo voy a aumentar al doble la concentración del reactivo A. En vez de empezar con 0,25, voy a empezar con 0,50 mol por litro. Y el otro lo voy a mantener constante. Igual como el día anterior, digamos, como el experimento anterior. Y en ese caso, entonces, yo calculo la velocidad. Ahora, y pueden ver que más o menos aumentó al doble. ¿Sí? Y por tanto, un tercer experimento, voy a dejar fijo el primero y voy a aumentar el doble el segundo y veo si eso afecta en la velocidad. Y sin embargo, sí afecta en la velocidad. Y más que el doble. Podría ser casi el cuádruple. ¿Está? Pero esos son experimentos que yo voy haciendo. Mido la velocidad que se demora la reacción en terminar. Bueno, el punto es, chiquillos, que de manera experimental se descubrió que la mayoría de las reacciones químicas tienen este comportamiento respecto de la concentración. Es decir, la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la concentración del reactivo A elevado a un alfa. Tiene que ver con cuánto aumenta la reacción, si es el doble, al 2, y por la concentración del otro reactivo elevado a un beta. ¿Sí? Miren, si lo único que he dicho aquí, hasta aquí yo, es que hay dos formas de expresar la velocidad de una reacción. Y aquí voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Eso se llama ley de velocidad. Chiquillos, miren, aquí me voy a detener un poquito para explicarles lo que he dicho hasta ahora. Y espero que me lo logren seguir. Estoy diciendo que una reacción química
¿ya? A de A, cualquiera sea esta, más B de B, para dar C de C. La velocidad de la reacción se puede calcular de dos maneras. Una manera que yo puedo llamarla la definición teórica, y otra que es la ley de velocidad. ¿Sí? Asumiendo que estoy trabajando a presión y temperatura constantes. ¿Vale? Eso que quede bien establecido. Me dan solamente la definición teórica. ¿Me pueden decir aquí es igual la velocidad de una reacción respecto de la definición teórica? ¿Quién me ayuda? Sería menos 1 entre A, la pequeña, por la variación, o sea, Muy el bien. ¿Sí? dTA entre el dt de tiempo. Excelente. Que es como se hace en física también. Cómo cambia la distancia respecto en el tiempo. ¿Vale? Así. Esa es la definición teórica, muchachos. Perfecto. Y bueno, y con cualquiera de los cuatro, porque también podría ser con B o también podría ser con C. Escojamos solamente un reactivo. Y hay otra forma de definir la velocidad de la reacción, que se llama ley de velocidad, que es una variable experimental. Y casi todas las reacciones se comportan así. ¿Me pueden decir cómo se determina la velocidad de la reacción así? Vamos, vamos. Lo acabo de decir en la diapositiva anterior. Profe, con la constante, Una la K, constante. Muy bien. ajá, multiplicado por la concentración del primero, en este caso sería de A, Muy bien. elevado a un alfa, que no me quedó muy claro que era el alfa. Eso todavía no lo he explicado muy bien, sí, que toda la razón. Ah, ya. Por Y el segundo, por el segundo reactivo, elevado al beta. elevado a un beta. Eso es lo que he hecho hasta aquí, chiquillos. Exactamente eso. He dicho que hay dos formas de establecer la velocidad de una reacción. Uno que tiene que ver con la forma teórica, que es más bien una ecuación física clásica, y otra que es más química, que tiene que ver con la ley de velocidad. La gracia es que estas dos velocidades son iguales. Voy a ponerle velocidad, no sé cómo ponerle, T de teórica, velocidad de experimental. La gracia es que estas dos velocidades, tanto la velocidad teórica como la velocidad experimental, se tienen que igualar, porque la definición teórica se ajusta a lo que plantean las leyes clásicas de la física, y la ley de velocidad se ajusta a lo que determina la realidad, que es el experimento. Y eso nos va a permitir hacer muchos cálculos, muchas interpretaciones de la velocidad de una reacción. ¿Vale? Yo voy a seguir trabajando con esta, pero no olviden, vamos a ver qué significa ahora. Porque, claro, Fernando decía, no sé muy bien lo que era acá, profe, y alfa y beta, usted simplemente, porque es así, chiquillos. Porque así se descubrió, no es que esto lo esté inventando yo, ni lo estoy explicando, es que cuando uno hace una reacción química, descubre, gracias a los experimentos que se han hecho, que la velocidad depende de la concentración. Ahí está, la velocidad depende de la concentración de los reactivos. Perfecto. ¿Depende de igual manera? No depende de igual manera, porque cuando doblé el primero cambió la velocidad, pero cuando doblé el segundo cambió aún más. Por lo tanto, uno puede asumir que cada reactivo va a tener un orden propio respecto de cómo aumenta la velocidad. ¿Sí? Eso es lo que quería plantear hasta acá. Vamos a entonces establecer lo siguiente, chiquillos. Miren, la ecuación cinética, o también llamada ley de velocidad, se cumple para cualquier reacción que se expresa así. R es igual a K. Déjenme mostrarle como presentación. Ah, no, porque si le muestro como presentación se borra esto. Ya, R es igual a K por A, B, C y L. ¿Qué serían A, B, C y L? Concentraciones. La concentración significa los corchetes. O sea, reactivo. Eso, la Reactante y concentración. producto.
¿O No. reactivos? Solo los ¿Reactivos? reactivos, solo los reactantes. ¿Ya? La ley de velocidad solo trabaja en función de los reactantes. Entonces, dice, la velocidad de una reacción, perdonen que le ponga siempre R, pero es que he sacado un libro que estaba en inglés. Velocidad. La velocidad de una reacción se interpreta como K por la concentración de A elevado a alfa, por la concentración de B elevado a beta, C elevado a gamma, L elevado a lambda. Ahora, profe, ya, quedó establecido que esta es la forma de expresar la velocidad de una reacción. ¿Qué significa la K? Chiquillos, la K se denomina una constante cinética de la reacción. Es específica para cada reacción. Yo puedo establecer cuál es la constante de una reacción, manteniendo siempre, recuerden, la temperatura y la presión constante, porque si varío la temperatura y varío la presión, voy a cambiar ese valor de la constante. Pero si mantengo constante la temperatura y la presión, esa constante de velocidad va a ser la misma en China, en Chile o en cualquier país del mundo. ¿Sí? Es propio de la ¿Profe? reacción. Dígame. ¿Esa constante siempre la tienen que dar o igual la podemos calcular nosotros? No, de todas maneras, igual la podemos calcular. De hecho, la gracia cuál es, que usted cuando una serie de datos, así, de, por ejemplo, A en el tiempo, 100, 80, 30, bueno, el tiempo, a partir de una tabla de datos así, usted sea capaz de determinar eso, la ley de velocidad, con las constantes y con los órdenes de reacción. ¿Ya? Y otra consulta antes ¿Sí? para no interrumpirlo de nuevo. ¿Y solamente con la presión y la temperatura varía? ¿No puede variar de otra forma la constante? No, solo con la temperatura y la presión. Ah, ok. ¿Vale? Y por favor, interrúmpame todo lo que quiera. De hecho, me gusta cuando es así porque así entiendo que me van siguiendo y no estoy hablando, digamos, sin que la mayoría de ustedes me vaya siguiendo. ¿Ya? Por favor, interrumpa. De eso se trata. Bueno, ya tenemos establecido que la constante es como una constante propia de la reacción, que tiene que ver con cuán rápida es la reacción. Después, estos numeritos alfa, beta, gamma, etcétera, se denominan, chiquillos, órdenes parciales de la reacción. Esos órdenes parciales pueden ser números enteros, pueden ser números fraccionarios, pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Vale? Y esos, chiquillos, esos órdenes de reacción no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Son parámetros experimentales que solo tienen que ver con la velocidad de una reacción. ¿Estamos? Es así como experimentalmente los químicos determinan cuál es la velocidad de una reacción. Profesor, Dígame. donde dice alfa, beta, gamma y el otro símbolo, ¿qué significa? No, es lo mismo, es como si tuviera infinitos reactantes. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Es que estoy apuntando todo. No, Ya, está bien. gracias. Ese símbolo particularmente se llama lambda, pero podría haber sido, no sé, Z, Y, X, y podría haber continuado con todos los reactantes que tenga. Pero son solo reactantes. ¿Estamos? Entonces, esos son los órdenes parciales asociados a cada reactante, chiquillos. Y también uno puede establecer un orden total de la reacción. Y el orden total de una reacción, fíjense ahí abajo, corresponde a la suma de los órdenes parciales. ¿Sí? ¿Dudas? Porque esto es importante. Aquí estoy definiendo lo que significa la ecuación cinética o ley de velocidad. Profe, Dígame. los números elevados que en la fórmula que son alfa, beta, ¿Sí? ¿a qué número correspondería? Pueden ser enteros, así 1, 2, 3, 4, 5, Claro, pero ¿de dónde los saco? del experimento. ¿Ya? Si hasta aquí no quiero que se adelanten tanto. Lo que estoy diciendo es que esa es la forma de expresar la velocidad, con una constante y con los órdenes parciales. Ya vamos a ver cómo determinamos esos órdenes y esas constantes de velocidad. Profe, y otra pregunta. ¿Sí? En la tabla igual, en la tabla anterior, igual el volumen Sí. o la masa, se podría decir, influía en la velocidad de la reacción. Solo la masa, el volumen no.
Claro, la masa. A mayor Ah. masa, mayor, Claro, por lo mayor mismo que tiempo sí, de demora. no, mayor tiempo o sea, mayor velocidad, no mayor tiempo de demora, se demora menos. Claro, mayor velocidad de demora. Sí. Eso, se demora menos, Ah, ya. porque es mayor Ya. velocidad. Solo voy Claro, que como cambiando, ahora era, sí, ahora solo voy estaba cambiando aquí, diciendo. chiquillos, voy cambiando la masa, la cantidad de moles que parto la reacción, ¿ya? Eso. Claro, entonces igual podría no ser constante. A eso iba. Porque como ahora estaba diciendo que era el tiempo y la presión solo constantes, o sea, como variables, Ah, claro. entonces la masa también podría variar. De hecho, lo único que varía es la masa, y la masa está involucrada aquí, en la concentración de A, en la concentración de B, Ya, eso varía, en los moles. los moles, así es, Ya. esa es la masa. Y ojo, y no es solamente los moles, porque los moles partido por el volumen, que es la concentración, ¿cierto? Moles partido por litro, eso es lo que varía, la concentración. Todo lo demás, constante. ¿Profe? Dígame. Y a medida que aumenta la temperatura y la presión, también aumenta la velocidad, ¿cierto? Sí, po, sin duda. Pero eso es adelantarse un poquito, Dani. Veamos Ay, primero perdón. cómo varía la concentración con respecto a la velocidad. Perdón, la velocidad con respecto a la concentración. Ya vamos a ver las otras condiciones que permitirían mejorar la velocidad. Porque primero tenemos que ver cómo somos capaces de determinar la velocidad de una reacción. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Esta vez, ese es el objetivo. Y lo que yo le estoy diciendo aquí, chiquillo, es que la velocidad se va a interpretar o se calcula como una constante. Las concentraciones generalmente las conozco y tengo que determinar estos órdenes de reacción. ¿Vale? Eso. Y una vez que conozco la velocidad, Dani, ya puedo ver qué pasa con la temperatura y con la presión, pero recién estoy presentando la velocidad. Miren, chiquillos, partamos con lo mismo acá. Esto es lo mismo que les dije recién, con letras. La ecuación de velocidad o ecuación cinética corresponde a una ecuación empírica que relaciona la velocidad de una reacción con las concentraciones molares de los compuestos que participan en la reacción, particularmente los reactantes. ¿Ya? Una velocidad se va a interpretar así entonces, como constante de velocidad por la concentración. Le puse m y n, porque esos órdenes pueden ser m, n, alfa, beta, da lo mismo. Lo importante es que ustedes entiendan que esos valores m y n se denominan orden de reacción m respecto de A y n respecto de B. ¿Sí? ¿Sí me siguen, cierto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y si yo sumo m más n, entonces tengo el orden de reacción total o también denominado orden global de la reacción. ¿Estamos? Ya, déjenme darle ejemplos. K es la constante de velocidad, pero que nos vamos... Después les cuento más sobre K. Quiero ver algunos ejemplos. Ya, miren. Ahí, chiquillos, mucha atención con esto. Aquí yo tengo una reacción tipo, la del peróxido de hidrógeno, que se descompone en agua y en oxígeno. Esto que está acá, chiquillos, yo lo saqué de un libro. Eso representa la expresión de la ley de velocidad. Me dice, esa reacción que está acá, al lado izquierdo, se comporta como una constante por la concentración del agua oxigenada. Aquí arribita va el número 1, pero el número 1 no se escribe. Por tanto, usted tiene que interpretar, miren, el orden con respecto al agua oxigenada es 1. De la misma manera, el orden global de la reacción es 1, porque no tengo más reactivos, solo tengo un reactivo, y el orden parcial va a ser equivalente al orden global. Ya, si no me entendieron mucho ese, veamos el siguiente. Por favor, veamos el siguiente. El siguiente es una reacción también real, ¿no es cierto? Donde el amoníaco se descompone también en nitrógeno e hidrógeno. Entonces, antes de poner esto, yo sé que la velocidad de reacción se interpreta como velocidad es igual a K por NH3 elevado a alfa. Ahora, chiquillos, yo saqué experimentalmente esta otra relación, que B era igual a K.
Esto es lo real. Esto yo lo escribo en un libro. Voy a buscar cuál es la velocidad de esa reacción. Y me salió eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso particular, en esta reacción en particular, el alfa vale 0. 0. Y como alfa elevado a 0, eso me da 1. Por tanto, el orden de parcial con respecto a amoníaco es 0 y el orden global de la reacción es 0. Es decir, agregue lo que agregue usted de amoníaco, la velocidad no va a cambiar. Entonces, profe, ¿pero de dónde sacó eso? Experimentalmente, chicos, lo saqué de un libro, de algún experimento que alguien hizo. ¿Ya? Profe, y experimentalmente, ¿cómo podríamos definir ese orden? Hay muchas formas. Yo después le voy a mostrar muchas formas, pero créanme que así se obtienen. Hay muchas maneras de determinar el orden de una reacción, o el orden global o parcial de una reacción. Pero por el momento, espero que me sigan con la explicación. Miren esta reacción, chiquillos. Miren, miren, miren. Una reacción un poco más compleja. Tengo que 2 moles de nitro reaccionan con flúor, perdón, para dar 2 fluoruro nitroso. ¿Sí? Descubrí experimentalmente que esa reacción tiene esa expresión de velocidad. Es igual a una constante por la concentración de nitro por la concentración de flúor. Entonces, yo de eso puedo deducir 2 cosas. El alfa vale 1 y el beta vale 1. Por tanto, puedo decir que el orden con respecto al nitro es 1. El orden parcial con respecto a NO2 es 1. El orden parcial con respecto a flúor 2 es 1. Y por tanto, el orden global de la reacción es 2. O también lo puedo leer de la siguiente forma. Puedo decir, la reacción total es de segundo orden global, pero es de primer orden con respecto a NO2 y de primer orden con respecto a flúor 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Lo último, chicos. Lo último para que se entienda esta explicación. Antonio, cuénteme. Yo no entiendo lo del 1. Ya, mira, Antonio, yo creo que con esta explicación sí podrían tenerlo un poquito más claro. Bien. Ya. Partamos con una reacción tipo. Cualquier reacción. A de A más B de B. Estoy jugando siempre la misma, por CDC. Yo fui al experimento al laboratorio y descubrí que para esta reacción, ¿sí?, la velocidad me resultó igual a K por A elevado a 2 por B elevado a 1. Esto los calculé, o sea, no los calculé, los medí experimentalmente. Esto, el 2 y el 1. ¿Ya? Ahora, Antonia se escribe así, en realidad se escribe como K por A elevado a 2, pero el 1 se omite. No se escribe el 1. Cuando no va nada ahí, es 1. ¿Vale? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el orden global de la reacción? Es de orden 3. Así es. ¿Cuál es el orden global de la reacción? Y ustedes responden, la reacción, respuesta, la reacción es de orden 3. ¿Entendieron todos eso? Por acá sí, profe. Muy bien, gracias. Otra pregunta, chiquillos. A ver, les pregunto, ¿cuál es el orden parcial respecto de B? La respuesta sería, 1. el orden parcial respecto de B es 1. Es de primer orden, también se escribe así. Es de primer orden respecto de B.
respecto a D. Bueno, y la pregunta que también cae ahí, ¿cuál es? A mí me faltó el orden. Y déjenme borrar acá. ¿Cuál es el orden parcial respecto de A? Sería 2, profe. Exactamente. Profesor, tengo una pequeña duda. ¿De dónde salió ese 2 y ese 1? No, eso es justamente la duda que tienen que todos sacarse respecto de A. Espérame, respecto de A es 2. Esa es justamente la duda que yo quiero que ustedes, chiquillos, saquen. Eso se tiene de manera experimental. Este 2 y este 1, la única forma de obtenerlo es de manera experimental. No hay otra. Lo importante es que ustedes la sepan leer, la sepan entender. ¿Sí? Miren, otro ejemplo más. Vuelvo atrás. Se los prometo que vuelvo atrás, pero es que este punto es clave en la clase. Si ustedes me dicen a mí esta respuesta, yo creo que ya están entendiendo a lo que voy. Yo les quiero decir que otra reacción, no sé, F de F, no, porque es minúscula. Otra reacción, cualquiera, F de F, más Z de Z para dar W, W. Descubrí experimentalmente que esa velocidad de la reacción tiene esta expresión, K por Z elevado a 3. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, chiquillos, ¿cuál es el orden parcial respecto de F? La respuesta es 0. 1, profe. 0, chiquillos. Oh, Porque no aparece aquí. Originalmente esto era así. Miren, lo que estoy diciendo yo es que originalmente esta reacción se debió haber expresado así. Velocidad va a ser igual a K por Z elevado a un alfa por F elevado a un beta. Ojo, que dan lo mismo si usted pone primero uno o el otro. Eso da lo mismo. Yo me fui al laboratorio, hice mis experimentos y descubrí que realmente la velocidad de reacción era una constante donde el alfa era igual a 3, pero el F era igual a 0. Como cualquier cosa elevado a 0 es 1, entonces simplemente la velocidad experimental me salió como Z elevado a 3. Ojo, no es el cubo, no, es simplemente el orden parcial. No se lee matemáticamente esto, sino que se lee más bien como una ecuación experimental. ¿Me entendieron? Esos valores, el 3, el 2, el 0, son órdenes parciales que la única forma de determinarlo es de manera experimental. ¿Lo vamos a ver? Claro que lo vamos a ver, pero necesito primero indicarles cómo se lee una ecuación de velocidad. ¿Sí me Profe, entendieron? Dígame. ¿hasta qué orden llega la, No, la podría ser infinito eventualmente. O sea, hay reacción de orden 1, 2, 3, 4, hasta 5, yo he visto. Pero finalmente podríamos buscar reacciones que sean súper, hiper rápidas. ¿Ya? Pero hay reacciones, hasta orden 3, orden 4 se trabaja eventualmente. Profe, y experimentalmente, ¿qué me dicen los tipos de orden? El decaimiento, la forma en cómo que va variando la reacción. ¿Qué tan Pero rápido va?
Mientras más... Más rápido, mayor Oh, orden, sin duda. ya, eso tenía mi duda. Ya. Mientras más orden, miren, para que una reacción más rápida, quiere decir que dependa más de una concentración, mayor orden, y también mayor constante de velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo después les voy a dar, por ejemplo, este dato, chiquillos. Así, les voy a decir, chiquillos, calcúlenme el orden alfa y el orden beta, y ustedes van a tener la capacidad con estos datos experimentales de determinar el valor de alfa y el valor de beta. Y uno podría asumir que el valor de beta es mayor que el valor de alfa, porque cuando yo cambié beta, la velocidad aumentó más. Por tanto, la velocidad es mucho más dependiente de agua que del cloruro de metano. Pero bueno, yo simplemente les quiero mostrar ahora que existen dos formas de establecer la velocidad. Una que es la definición teórica y otra que es la ecuación de velocidad. ¿Vale? ¿Dudas, chiquillos? Es el momento. No, profesor, a mí por el minuto me está quedando claro. Profe, eso es solamente con los reactantes, no con el producto. En la parte experimental, Luis, solamente con el reactante, no se considera el producto. En la parte teórica sí podíamos considerar cualquiera. Ok. ¿Ya? No sé si la Antonia resolvió su duda. Perfecto. Perfecto. Ya. Estoy viendo aquí, voy a dejar un ejercicio. Sí, creo que este ejercicio está bueno como para empezar. Miren, por ejemplo, a 600 Kelvin, la descomposición del ion nitroso, del NO2, perdón, del nitroso, es de segundo orden. ¿Sí? Con una velocidad de 2 por 10 a la menos 3 mol partido por litro por segundo. Cuando la concentración de NO2 es 0.08 molar. Entonces, chiquillos, con esos datos, usted puede establecer ciertas cositas. Miren, la pregunta, ahí le dan la reacción. Obviamente le tienen que dar la reacción para saber si hay más reactante o no. Esta es la reacción química en cuestión. Entonces uno dice, miren, cuando escriba la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es simplemente que la velocidad es igual a una constante por la concentración de NO2 elevado a alfa. Sin embargo, acá le están dando un dato relevante. Dicen que la descomposición del NO2 es de segundo orden. Ojo, es de segundo orden global, pero como solamente tengo un reactivo, entonces yo voy a escribir la velocidad como K por NO2 elevado a 2. Eso me están diciendo. ¿Sí? Esa es la ecuación de velocidad. Después, chiquillos, fíjense que además aquí me da un dato que es irrelevante, pero la temperatura. O sea, ¿por qué me la dan? Porque si yo estoy calculando una velocidad, me tienen que informar la temperatura, pero solo por eso. No, la temperatura no la voy a usar hasta aquí. ¿Sí? Solamente me están diciendo cuál es la velocidad, o sea, cuál es la velocidad a una cierta temperatura. Muy bien, chiquillos. La parte B dice, calcule la constante de velocidad y cuáles son sus unidades. Bueno, entonces yo ya sé que la velocidad es igual a una constante por la concentración de NO2 al cuadrado. ¿Me dan la velocidad? 2 por 10 elevado a la menos 3. Me la dan. ¿Me dan la concentración de NO2? Sí. Me lo dan. Por tanto, de ahí yo puedo despejar que la constante de velocidad de esa reacción va a ser igual a la velocidad partido por la concentración de NO2 al cuadrado. Ahora lo uso en forma matemática. ¿Cierto? Entonces, reemplazo aquí y digo, la velocidad es 2,0 por 10 elevado a menos 3. Chiquillos, permítanme ponerlo así, molar por segundo a la menos 1. ¿Entienden eso?
sea, sí, profe, es lo mismo que molar en 3 segundos. Es lo mismo que molar partido por segundo, así es. Y es lo mismo que mol partido por litro, ¿cierto? Mol partido por litro, chiquillos, es molar por segundo a la menos 1. Bueno, y la concentración de NO2 es igual a 0,08, ojo aquí, molar, pero eso elevado al cuadrado. ¿Quién se anima a entregarme el resultado de la constante de velocidad? ¿Quién tiene una calculadora a mano? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Me va a ayudar? Profe, no sé si estará bien, pero a mí me dio 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Parece que A, sí. m- a mí me dio otro resultado. A Ahí me ver. dio 5 partidos entre 16. 5 partidos entre 16. Pero hágame el resultado así final. Deme una cifra. No fraccionaria. Ah, 0,31. Eso es Benja. Véalo, porque hay que elevar al cuadrado aquí. Profe, a mí me dio otra cosa. ¿Cuánto le dio, Javi? Espérame. El de abajo hay que elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Sí, hay que elevar al cuadrado. A 0,31. Así es. Lo mismo me da a mí y lo mismo le da al Fernando. Benja, ¿puede confirmarlo? Ahora sí me dio, profe. Vamos a poner dos decimales. 0,31. Me gustaría que me ayudaran con las unidades. A ver. Profe, a mí me da segundo a la menos 1 entre molar. Así es. ¿Sí? Ah, Sí. Porque aquí te queda molar cuadrado, ¿sí o no? claro. Ujú. Entonces se Entonces va un molar cuadrado, o sea, uno y con te el otro queda molar. un molar aquí abajito. Sobre un molar. Pero se expresa así, Fernando. Molar a la menos 1 Uno entre. Ah, por segundo a la menos 1. interesante, ya. Digamos que es una forma. A ver, esto de la cinética química, chicos, viene siendo parte de la física química o de la físico-química. Y los físicos, para expresar resultados, son bastante especiales, pues a ellos les gusta trabajar todo en forma lineal. ¿Sí? Sí. Esas son las unidades de la constante. Molar a la menos 1 por segundo. Ojo, que vamos a seguir trabajando con eso. ¿Ya? Pero quiero que me entiendan lo siguiente. Que, a ver, ¿cómo se lo explico? En química, o sea, cuando uno habla de unidades, y nosotros se van a tener que acostumbrar también a eso, la unidad es, por ejemplo, no sé, la densidad. La densidad del agua, ¿cuánto es? ¿Me ayudan? 1 gramo partido por 1 ml. ml, ¿no es cierto? También yo le puedo escribir así, chicos, como 1 gramo por ml a la menos 1. Este menos 1 lo que hace es tirar una unidad que está en el denominador, lo tira hacia arriba para dejarlo lineal. ¿Sí? La velocidad, por ejemplo, es metros partido por segundo. También se puede expresar como metros por segundo a la menos 1. ¿Ya? Simplemente entiendan que las unidades de velocidad química, ¿cuál es? Velocidad de reacción. Es molar partido por segundo, que es equivalente a decir molar por segundo a la menos 1. Esa es la unidad de velocidad. Ahora, lo que pasa es que molar también se descompone en mol partido por litro. Por lo tanto, una velocidad de la reacción también se puede expresar como mol natural por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Me siguen? O sea, es para dejar la unidad en forma lineal y no partido por. Es una formalismo, digamos. Casi digo otra palabra. Pero ustedes tienen que saber entender que las unidades que están en el dominador pueden pasar arriba, pero dividiéndola por menos 1. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito al ejercicio, chiquillos,
Profe, ¿se puede volver un poquito que estaba copiando? Por Ah, favor. perdón, Javi. Ahora sí. Gracias. Volviendo aquí al ejercicio, si ustedes se dan cuenta, estos 0,08 molar es lo mismo que 0,808 molar por 0,08 molar. Por tanto, me queda el resultado, pero me queda molar al cuadrado abajo, ¿cierto? Me queda molar al cuadrado. De hecho, miren, ¿cómo se los puedo explicar? El resultado de eso sería así. A ver si me lo entienden mejor. El resultado de eso, sin cancelar unidades, sería así. Sería molar por segundo a la menos 1 por molar a la menos 2. Lo que pasa es que aquí este molar está a la 1 y ese 1 cancela a uno de esos y finalmente me queda segundo a la menos 1 por molar a la menos 1. Entiendo que puede complicar. ¿Por qué no pone eso partido por segundo partido por molar? Bueno, porque hay que tratar de llevar las unidades arriba en esta parte de cinética. ¿Ya? Chiquillos, le dejo la C a ustedes. ¿Cuál será la velocidad cuando la concentración de NO2 sea 0,02 molar? Esa la dejamos pendiente para que ustedes la resuelvan. Y así parto con esto la próxima clase, ¿les parece? Siempre me gusta dejar algo pendiente, créanme, no lo hago de flojo, profe, no quiero terminar. Es que me gusta empezar de aquí, retomar la próxima clase. Si la pueden hacer, mejor todavía. ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Profesor, Dígame. no hay caso, no puedo sacar el 0,31 de la calculadora, no sé si solo me pasa a mí. No, no se preocupe, dígame, ¿cómo lo hace? En vuelta. Le puse 2,0 Ya. por el exponente de menos 3 y ahí me sale error. Ah, entonces, ¿cómo es su calculadora? Es FX 350. Ah, perfecto, la misma que tengo yo, está con suerte. Ponga 2,0, Ajá. después póngale EXP, Ya, esa tecla que está abajo. Eso significa, esa E significa por 10 elevado a, y después le pone menos 3. ya. Le pone igual. Me sale 1 partido por 500. Ah, se lo tiene mal. 0,002. Eso me sale. ¿Cómo? 0 punto, 0,002. ya es lo mismo. Eso dividido por paréntesis, Ya. 0,08, y eso lo eleva al cuadrado, en la x2 que sale ahí. 0,00. Al cuadrado, 0,0 ¿cierto? al cuadrado, Ya. y le pone igual, Ujú. y ahí le pone el otro, 125 partido en 4. sí, y ahí le pone igual. A eso para que, Ya. ¿cuánto es eso? 31,25. Ahí está. 31,25. ¿No le da 0,3125? No. Ay, no sé qué estoy haciendo mal. 2 A ver, exponente le puse 0,002 dividido. 0,02. Muy bien. Dividido, paréntesis, Ay, espérame. Creo que me puse un 0 de más. eso puede ser. Ahí está. Ahí me salió. Ya, perfecto. Alright, ok. Un 0 como que cambia todo. Sí, sin duda, pues hay que tener mucho cuidado, porque claro, un 0 son 10 veces. Gracias, profesor, por su paciencia. No, está bien. Muy bien, chicos. Entonces, lo dejamos hasta ahí por hoy. ¿Ya? Así alcanzan más un cafecito previo a la próxima clase. ¿Dudas?
¿Dudas? ¿No? Voy a parar la grabación para